Bienvenidos, bienvenidas, de nuevo a su santuario de salseo telenovelero. Aquí donde la lupa se posa sobre cada declaración, cada post de Instagram, cada suspiro que emiten nuestras estrellas favoritas. Hoy la temperatura está que arde, la caldera del chisme está a punto de explotar porque tenemos entre manos un tema que lleva semanas, no meses, rondando nuestras cabezas y nuestros grupos de WhatsApp. ¿Existe una posibilidad real, tangible, de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a estar juntos? Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, aún guardan en el corazón esa chispa, esa ilusión que se encendió con Erkenci-Kuş. ¡Ay, Erkenci-Kuş! Esa telenovela que nos regaló momentos de puro romance, de miradas que valían más que 1000 palabras, de una química que traspasaba la pantalla y nos hacía creer, aunque fuera por un ratito, en el amor predestinado, en el alma gemela. Can y Demet eran, para muchos, la personificación del amor verdadero. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en este océano de rumores, a analizar cada migaja de información que ha surgido, a jugar a ser detectives del corazón para intentar descifrar si realmente hay una oportunidad para que esta pareja, que nos robó tantas noches de sueño, se dé una segunda oportunidad. Agárrense fuerte porque el viaje va a ser intenso, lleno de giros inesperados y, por supuesto, de mucha especulación. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este festín de chismes, quiero recordarles que si aman el drama, la intriga y el romance turco tanto como yo, tienen que suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí les traeré siempre lo último, lo más jugoso, lo que está haciendo temblar el mundo de las telenovelas turcas. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gusta el chismecito como a mí. ¡Vamos allá! Para entender la magnitud de este rumor, tenemos que retroceder un poco y recordar cómo empezó todo. La historia de Can y Demet, como ya les dije, nació en el set de Erkenci-Kuş. Desde el primer momento, la química fue innegable. Los personajes de Can Divit y Sanem Aydin se complementaban a la perfección, sus personalidades contrastantes creaban una dinámica explosiva en pantalla, y cada escena entre ellos era un regalo para los fans. Pero lo que realmente cautivó al público fue la conexión que parecía existir entre Can y Demet fuera de la pantalla. Los rumores de un romance real comenzaron a circular casi al mismo tiempo que la telenovela se convertía en un fenómeno global. Los fans se convirtieron en verdaderos detectives, analizando cada foto, cada vídeo, cada entrevista en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Y a decir verdad, las pistas eran abundantes. Vacaciones en lugares paradisíacos que coincidían sospechosamente, miradas cómplices durante las alfombras rojas, comentarios sutiles en redes sociales que solo los más perspicaces lograban descifrar. Todo apuntaba a que Can y Demet eran mucho más que simples compañeros de trabajo. Aunque nunca lo confirmaron abiertamente, la mayoría de los fans daban por hecho que estaban viviendo un romance apasionado. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de romance se desvanecieron, las apariciones conjuntas se volvieron escasas y las señales de cercanía desaparecieron por completo. Se habló de múltiples razones para la ruptura, diferencias personales, agendas incompatibles, presiones de la fama. La verdad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente sucedió entre Can y Demet. Lo que sí sabemos es que cada uno siguió su camino. Demet encontró el amor en los brazos del cantante Oğuzhan Koç, con quien se casó en una boda espectacular que acaparó los titulares de todas las revistas del corazón. Can, por su parte, se dedicó a expandir su carrera internacional, protagonizando series en Italia y convirtiéndose en un ícono global. Parecía que la historia de Can y Demet había llegado a su fin, un hermoso cuento de hadas que terminó demasiado pronto. Pero como les dije al principio, en el mundo del espectáculo nada es definitivo. Y es aquí donde nuestra historia da un giro inesperado. Hace algunas semanas, los rumores de una posible reconciliación entre Can y Demet comenzaron a resurgir con fuerza, impulsados por una serie de eventos y señales que han despertado la esperanza de los fans. ¿Qué ha encendido de nuevo la llama? En primer lugar, el divorcio de Demet y Oğuzhan. La noticia de su separación fue un shock para muchos, ya que parecían una pareja estable y feliz. Sin embargo, como suele suceder, las apariencias engañan, y al parecer, las diferencias irreconciliables terminaron por separar sus caminos. Este divorcio inevitablemente ha vuelto a poner a Demet en el centro de atención, y ha revivido el interés por su relación pasada con Can. Pero la verdadera chispa que ha encendido este fuego de rumores ha sido el comportamiento de Can en las últimas semanas.
El actor ha estado dejando pistas sutiles, pero significativas, que no han pasado desapercibidas para los fans más observadores. Likes en publicaciones de Demet en Instagram, comentarios con emojis sugerentes, y lo más importante, declaraciones llenas de cariño y respeto hacia ella en algunas entrevistas. Por ejemplo, en una reciente entrevista en Italia, cuando le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Demet en Erkencicus, Can respondió con una sonrisa: Demet es una actriz increíblemente talentosa y una persona maravillosa. Tengo recuerdos muy bonitos de nuestro tiempo juntos en la serie. Siempre la recordaré con mucho cariño. Una respuesta que, aunque podría interpretarse como una simple muestra de cortesía, ha sido tomada por muchos como una señal de que Can aún guarda sentimientos especiales por Demet. Además, han surgido rumores de que Can y Demet han sido vistos juntos en Estambul en varias ocasiones. Testigos aseguran haberlos visto cenando en restaurantes románticos, paseando por lugares emblemáticos de la ciudad y visitando rincones que eran significativos para ellos en el pasado. Aunque no hay fotos ni pruebas contundentes que confirmen estos encuentros, la simple posibilidad ha sido suficiente para desatar la locura entre los fans. Pero seamos realistas, mis queridos chismosos. Todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado y podría ser que Can y Demet simplemente estén siendo amables y cordiales el uno con el otro. Podría ser que Can simplemente esté mostrando respeto por una antigua compañera de trabajo. Podría ser que los avistamientos en Estambul sean producto de la imaginación de los fans. Sin embargo, ¿dónde quedaría la magia del chisme si no nos permitiéramos soñar un poquito? ¿Dónde quedaría la emoción de la especulación si no le diéramos rienda suelta a nuestra imaginación? Creo que todos en el fondo queremos creer que Can y Demet podrían darse una segunda oportunidad. Que podrían superar sus diferencias, dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos. La química entre ellos era innegable. La conexión que compartían era única. Y como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Tal vez esas cenizas aún estén calientes, esperando una brisa que las reavive. Tal vez Can y Demet se den cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro, y decidan apostar por el amor una vez más. Claro, también hay obstáculos que podrían impedir una reconciliación. La distancia, las agendas apretadas, las presiones de la fama, las expectativas de los fans. Todo esto podría complicar las cosas. Pero si hay algo que hemos aprendido de las telenovelas turcas, es que el amor puede superar cualquier obstáculo. Y si Can y Demet realmente se aman, podrían encontrar la manera de estar juntos, a pesar de todo. Pero no olvidemos algo importante: Demet pasó por un matrimonio y un divorcio reciente. Si bien los fans sueñan con un regreso con Can, es crucial respetar su proceso personal y el tiempo que necesita para sanar y tomar decisiones. Meter presión sobre ella para que retome una relación del pasado no es justo ni considerado. Ella necesita espacio para reflexionar sobre lo que quiere y necesita en su vida. El apoyo de los fans debe ser incondicional, sin imponer expectativas sobre su futuro amoroso. En definitiva, la situación actual de Can y Demet es un enigma. No sabemos si realmente se están acercando, si solo son amigos o si simplemente son víctimas de los rumores. Pero lo que sí sabemos es que su historia sigue generando interés, pasión y debate entre los fans. Y mientras haya esperanza, seguiremos soñando con una posible reconciliación, con una última oportunidad para el amor. Así que cuéntenme, mis chismosos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet podrían reconciliarse? ¿Creen que su historia de amor tiene una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y teorías. Y no se olviden de suscribirse al canal si quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas. En resumen, hemos desmenuzado los rumores y las señales que apuntan a un posible acercamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir después del divorcio de Demet. Hemos explorado las razones por las que esta reconciliación genera tanta expectación y hemos considerado los posibles obstáculos que podrían impedirla. Al final, todo queda en manos de Can y Demet, y solo el tiempo dirá si su historia de amor tiene un final feliz. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este festín de chismes turcos. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias, los mejores análisis y las teorías más descabelladas sobre sus actores y actrices favoritos. No se olviden de dejarme sus comentarios con sus opiniones sobre este tema.
¿Creen que Can y Demet deberían darse una última oportunidad? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den un buen like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son adictos a las telenovelas turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a hacer crecer esta maravillosa comunidad de amantes del chismecito turco. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y recuerden, mantengan el chisme vivo.